Bien, el otro día me estaba preguntando cómo era México justo antes de que muchos de los que hoy usamos internet naciéramos. Sí, me refiero a ustedes, gente de 20 a 30 años, que creen que internet siempre ha estado ahí para darnos memes, gatitos lindos y Facebook para perder el tiempo. En serio, ¿cómo era este lugar en los años 80 y cómo llegamos a como estamos hoy? ¿En qué momento comenzaron todas esas cosas que nos echan en cara todos los días? ¿Acaso en México siempre ha sido peligroso salir a la calle? ¿Siempre ha habido un montón de narcotraficantes con pistolas hechas de oro? ¿Siempre ha habido hordas de comerciantes ambulantes en las calles? Me preguntaba también si siempre ha habido protestas prácticamente todos los días en la Ciudad de México y si siempre ha habido gente dispuesta a tomar un montón de armas y decir ¡al diablo el gobierno! Bien, me puse a investigar y la respuesta tal vez les sorprenderá. Pero primero necesitamos algo de contexto mundial. Breve, en verdad muy breve historia del mundo en los años 80. Muy bien, lo que tienen que saber es que a mitad de los años 70 hubo una crisis económica en todo el mundo. Entonces, para resolverlo, aparecieron dos personajes. Primero, Margaret Thatcher en Gran Bretaña y luego Ronald Reagan en los Estados Unidos. Los dos impusieron una política que decía que los gobiernos ya no debían gastar su dinero en servicios públicos y en vez de eso debían de impulsar a que las empresas se encargaran de vender servicios como la electricidad, el agua, los teléfonos, la educación, la televisión y todo ese tipo de cosas. Al mismo tiempo, la Unión Soviética y los Estados Unidos seguían peleando y la idea de una guerra nuclear seguía en la mente de casi todo el mundo. Y por último apareció uno de los personajes más populares de la historia moderna, Juan Pablo II, que en 1978 se hizo papa y que en 1979 visitó México como primera escala de su pontificado. Aquí es donde comienza nuestra historia, porque después de la euforia papal, pocos iban a ser los motivos para estar contentos. Eran principios de los 80s y las computadoras comenzaban a ser más comunes en las escuelas, casas y oficinas. Y aunque para aquellos días eran bastante difíciles de utilizar, siempre era bueno dar un aire de modernidad porque, bueno, estábamos en los 80s. Se acabó la era de la máquina de escribir. A partir de ahora, escribiré todos los reportes en mi modernísima computadora. Solo tengo que escribir... no estoy seguro. Tal vez si presiono aquí... Error. Bien, para ver las calificaciones de su hijo, solo hay que llenar un formulario en nuestra computadora. Dígame, ¿cuál es el nombre de su hijo? ¡Luis Nuño Yáñez! Muy bien, es Luis ¿Dónde está la ñ? Tal vez si presiono aquí... Error. Ahora sí somos una familia moderna. Con una computadora en casa, nuestra vida cambiará para siempre. ¿Y tiene juegos, papi? ¡Vamos! Enséñame si tiene algún juego. Aquí dice que si pongo pacman.exe, presiono enter y... Error. Pero no nos desviemos tanto. Si alguno de ustedes nació por ahí de 1982, debe saber que en ese entonces terminó el sexenio de José López Portillo con la noticia de que México, bueno, se acababa de meter en una crisis económica como pocas. A los que hace 6 años les pedí un perdón que he venido arrastrando como responsabilidad por los demás. ¿Por qué? Se podría decir que en México ahora la mayoría era pobre, y si usted ya era pobre, bueno, ahora era lo que seguía de pobre. Así terminó 1982 y comenzó el sexenio de Miguel de la Madrid. El nuevo presidente comenzó a seguir los consejos de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan. Se vendieron muchas de las empresas del gobierno, se recortó el presupuesto de casi todo, y lo que ocurrió en respuesta fue un aumento radical en el desempleo. Los sueldos de la mayoría se hicieron más pequeños y para rematar, los precios de muchos artículos básicos subieron de golpe. ¿Y qué hizo la gente para superar tan horrible panorama? Bueno, juguemos a... ¿Cómo sobrevivir en México del 83 si no tienes un empleo bien remunerado? Opción de supervivencia número 1. Puedes convertirte en vendedor ambulante. Normalmente se vería mal, pero en momentos como este es una forma barata y fácil de poner un negocio. Además, cada vez más gente lo hace. Opción de supervivencia número 2. Emigra a Estados Unidos. El camino es peligroso y te juegas la vida. El trabajo será duro, sí, pero si todo sale bien, el dinero será suficiente para sostener a los familiares que vas a dejar atrás. Y aquí, amigos, me apuesto el like de este video a que al menos tienen un familiar que tomó esta opción. Ya sea un hermano, un primo, un tío, un abuelo o bueno, hasta un amigo. Bien dicen que todos los mexicanos tenemos al menos un familiar en Estados Unidos. Continuemos.
Opción de supervivencia número 3. Tratarás de buscar un empleo que medianamente pague. Aunque claro, las cosas no se quedarán así. Participarás en marchas, te unirás a grupos de protesta, crearás boicot contra el gobierno, las televisoras y todo órgano de control. Ya no se trata de protesta solo de campesinos y gente marginada. Cada vez más gente de clase media y alta se unen a tus movilizaciones. Sí, amigos, eso de pelearse con las televisoras, hacer boicots, plantones, tomar avenidas, autopistas, calles y tomar una posición política radical también es una herencia del año del 83 que mantenemos hasta la fecha. ¿Quién iba a decirlo? Opción de supervivencia número 4. Únete a la vida criminal, secuestrar, asaltar caminos y transeúntes o de plano entrar al narcotráfico. Es el camino fácil y muy seguramente terminarás pagando con la cárcel o tu vida, pero sin duda es la manera más rápida de hacer una fortuna. Así que díganme, de haber vivido en ese momento, ¿qué opción hubieran tomado ustedes? Lo sé, esas 4 opciones no eran las únicas salidas, pero sí fueron las 4 que tuvieron más repercusión en la crisis de los 80s y que hasta el día de hoy podemos ver sus consecuencias. Pero bueno, sigamos con nuestra historia. El año de 1984 no fue muy distinto al anterior, pero si naciste en el año de 1985 deberías sentirte orgulloso, porque el 19 y 20 de septiembre hubo un gran terremoto que mató a miles de personas en la Ciudad de México. Ok, no precisamente orgulloso, tal vez afortunado de no haber estado allí o en dado caso de haber sobrevivido a la catástrofe. Sea como sea, el terremoto del 85 remató la crisis económica al paralizar por semanas al centro económico del país, dejándonos con otro año horrible. 1986 fue un año de reconstrucción acelerada. Tuvimos unos meses de alegría en el Mundial de Fútbol México 86 y además se firmó el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. Podríamos decir que el 86 fue cuando México se abrió al comercio internacional. Bueno, no todo podía ser divertido en el 86. 1987 fue un año de campañas presidenciales y en 1988 fue la votación. Los contendientes principales eran Carlos Salinas de Gortari por el PRI, el también priista Cuauhtémoc Cárdenas representando a los partidos socialistas y el empresario Manuel Cloutier por el PAN. Las elecciones se celebraron el 2 de julio y el conteo lo realizó una computadora. A ver, le damos contar votos aquí, ejecutar y... Contando votos, procesando, conteo exitoso, ganador hasta el momento, Cárdenas Cuauhtémoc. Error. Oh, no, la computadora se descompuso. Oh, no, qué mal. Ese viejito de ahí era Manuel Bartlett. Era el secretario de Gobernación en ese entonces y el encargado de las elecciones. Esa noche salió a la prensa y bueno, les dijo que como la computadora se había descompuesto, el PRI ganaba y todos se callaban la boca. Salinas inició su gobierno el 1 de diciembre del 88 con muy poca legitimidad y para calmar las aguas realizó un golpe mediático el 10 de enero del 89 al mandar a capturar al líder del sindicato petrolero Joaquín Hernández Galicia, mejor conocido como La Quina. Ese señor era uno de esos personajes que la mitad de México odiaba, así que encarcelarlo causó tal furor que muchos dejaron de hacer preguntas sobre las elecciones. No es que eso volvería a pasar, ¿verdad? Bien, regresemos a lo nuestro, porque si naciste en 1990, debes saber que llegaste en el año que el mundo se reconfiguró radicalmente. En ese año era un hecho la caída del muro de Berlín, de la Unión Soviética y de las naciones socialistas. Los Estados Unidos comenzaron a imponer el neoliberalismo en el mundo y México siguió la orden sin hacer muchas preguntas. El caso con esto es que entre el 91 y el 92, los Estados Unidos convencieron a México que con un par de reformas en la Constitución estarían así de cerca de convertirse en un país de primer mundo. Así que el gobierno dijo, bueno, ¿por qué no? Así que para el 93, México firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. A partir de entonces, nuestra economía dependería más de la de Estados Unidos, así que, ¿qué podría salir mal? Así llegó 1994, y no es por agraviar a nadie, pero fue un año bastante feo para nacer. Y si naciste en 1995, bueno, no te alegres, también fue un año bastante feo. Ahí les va el chisme. El 1 de enero del 94 apareció por sorpresa en Chiapas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que declaró la guerra al ejército y a Salinas de Gortari. La lucha armada duró unos 11 días, pero eso bastó para que todo México pensara que esto era el inicio de solo una cosa. ¡Revolución! Sí,
Y esto le metió mucho miedo a quienes querían invertir su dinero en México con el Tratado de Libre Comercio que les comenté hace rato. Pero eso solo es el inicio, pues en marzo asesinaron a Luis Donaldo Colosio, que era el candidato del PRI a la presidencia. Y entonces sí, en México al parecer podía ocurrir cualquier cosa, y tanto dentro como fuera del país se pensaba que se iba a iniciar una nueva revolución armada. ¡Revolución! En serio, en 1994 las cosas se pusieron tensas. Muy tensas, y aún faltaba la última de las sorpresas del año, cuando días antes de Navidad el gobierno anunciaba que se entraba en una nueva crisis, esta vez mucho peor que las anteriores, y bueno, tal vez algunos la recuerden. ¡Navidad! ¡El mejor día del año! ¡No puedo esperar a abrir mis regalos! Yo saqué las mejores calificaciones de mi salón. Seguro que llegará mi Barbie gimnasta. Les tenemos que decir algo, niños. Santa Claus nos dejó una... carta. Sí, una carta. Decía que se portaron muy bien y todo. De hecho, dijo que tenía un Super Nintendo y una Barbie gimnasta para ustedes. Sí, en verdad las tenía, pero Santa tuvo problemas y, bueno, a ti, hijo, te trajo una pirinola de madera. Y a ti, hija, un juego de cocina de peltre, que de hecho me vas a tener que prestar. De 1996 al 99 no hay mucho que contar. La economía comenzó a recuperarse, pero de poco servía, pues para ese momento más de 6 millones de mexicanos ya se habían ido a Estados Unidos. Casi 5 millones se dedicaban al comercio informal y más de la mitad de los mexicanos había sido víctima de algún delito. Vamos, que para ese entonces vivir en México no era algo precisamente fácil. Con ese panorama llegó el año 2000 y la mayoría de los mexicanos querían un cambio, pero esa, bueno, ya es otra historia. Así que ahora lo saben. ¿Cuándo comenzó todo este desorden que vivimos hoy? Bueno, al parecer ya estaba ahí cuando muchos de nosotros nacimos, y al parecer va a seguir ahí por un buen rato. Ok, tal vez no deba de ser tan pesimista. Pero bueno, esa fue una historia rápida, muy rápida, de los 80s y los 90s en México. Es todo por esta ocasión, dejen sus comentarios y compartan este video. Nos vemos hasta la próxima.